Pues son las 2 de la tarde y ustedes saben lo que esto implica. Es hora para otro cafecito con el Pastor Jim. It's 2 in the afternoon, boys and girls. You know what that means. It's time for another coffee break with Pastor Jim. But I have some bad news for you folks that don't speak Spanish. Today, you are fresh out of luck because we are going to go completely in Spanish today. But as you know, we just had an interview with Pastor Jim Halbert from Minneapolis, and it was all in English. So now you're spoiled. And now you get to pay the penalty, and we're going to have a program entirely in Spanish. If you want to hang around and learn some Spanish as you go, you're welcome to do that. Hoy vamos a tener un programa totalmente en español. Ayer tuvimos un programa en inglés con un pastor de Minneapolis, pero hoy estamos hablando con un misionero de México a España y vamos a hablar en puro español. Y tengo mi cafecito con mi tacita de los queridos Dallas Cowboys. Y estamos tomando café hoy con Oscar Camas desde el país de España. Hola, Oscar, Dios te bendiga. Hombre, Jim, qué gusto. La verdad que es también un placer tomar el cafelito contigo y estar con la audiencia también. Mi papá, según mi papá, va a haber café en la gloria. Dice que tiene un texto. Y el texto es, Él te dará los deseos de tu corazón. Entonces, muy pues, bien, nos yo creo espera que cafecito allá en el cielo también. Bueno, déjame decir algo de nuestro amigo Oscar. Ha sido nuestro amigo por muchos años. Perdón. Ha sido nuestro amigo por muchos años. Él es de México, es mexicano, y él ha sido misionero a España y a otros lugares. Y ahora, después de muchos años en el campo misionero, es director general de Ve a las Naciones y es mentor y padre de muchos misioneros de Latinoamérica. Y él ha estado con nosotros en McAllen muchas veces. Y les voy a decir algo, que Oscar es uno de mis héroes personales. Yo tengo pocos héroes en mi vida y yo lo considero uno de mis héroes por lo que ha hecho en su vida. Y Oscar, bienvenido y gracias a Dios por tu vida y gracias por compartir tu tiempo con nosotros en esta tarde. No, siempre es un placer, lo considero un honor conocer a vuestra familia y la amistad, sé que soy fruto del trabajo de muchos obreros que fueron llamados para mirar hacia Latinoamérica, en este caso pues hacia México y pues el cariño que tengo por vosotros y la amistad pues es algo que valoro y aquilato en gran manera. Amén, amén, así es. Bueno, cuéntanos un poco, a lo mejor todos que nos están viendo no conocen a ti, cuéntanos un poco de tu historia y cómo llegaste al campo misionero y cómo fue eso, porque mira, cuando yo era pequeño, todos pensamos que un misionero era un gringo, un anglo, vaya, y que todos los demás eran pastores, maestros en sus países, pero los misioneros eran gringuitos. Pero tú no creíste esta mentira y querías salir como misionero. Cuéntanos un poco de tu historia, por favor. Bueno, Jim, yo tengo muchos años de creyente. No es lo que es México ahora, que hay fruto, pero porque ha habido mucho trabajo de siembra. Entonces yo nací en un pueblito. Cuento que era un rancho Polvotepec, yo le digo, pero es Tepatepec. Y digo que era muy cerca del pueblo de Chicabasco. Para muchos ese nombre no significa nada, pero para vuestra familia y el grupo de vosotros, pues es un lugar donde ustedes plantaron y fueron pioneros. Entonces, yo crecí en un pueblo y la verdad que pues venimos de familias con problemas, sin Cristo, religiosos, pero sin llevar la religión. Y pues mi conversión fue a la edad de muy corta edad. Yo tuve un encuentro con Cristo a la edad de 8 años, cuando tenía una necesidad de Él. Yo quería suicidarme y tenía problemas emocionales y también mi familia, o sea, estábamos en una situación y Dios, por medio de una tía, la llevó para compartirme la fe y compartirnos la fe a la familia. Y entonces a la edad de 8 años yo tuve un encuentro muy personal. Supe que Dios era real, que su amor era real
y mi vida fue transformada, mi familia fue transformada, yo vi el cambio en mis padres y la verdad es que una vida con Cristo es algo que no se puede, eh, es increíble, es increíble. Dios hizo algo hermoso en mi familia, pero a la edad de 10 años, 2 años después de mi conversión, y era fresca mi conversión, Dios era real para mí. Entonces, del pueblito de donde yo era, la Ciudad de México estaba hora y media. Y los fines de semana, los nietos nos turnábamos para cuidar a mi abuela, que padecía de diabetes. La llevábamos a una iglesia muy grande, que era la iglesia más cercana donde podíamos llevarla. Y en esa iglesia, un día que me tocó llevar a mi abuela con mi tía, era aniversario. Y para tener a los niños tranquilos, después de la escuela dominical nos pasaron una película y era la vida de Hudson Taylor, un misionero a la China. Y eso me impactó. Como que un hombre se fue a otro país y yo tenía 10 años, perdón, pero algo me impresionó. Yo lloraba al final de la película y la maestra se tomó muy en serio esas lágrimas y recuerdo que su oración fue esta: Dios, a este niño lo vas a llevar como misionero y te pido que guíes y guardes su vida y guíes sus pasos. Y bueno, ella implantó un sueño en mí, que era el ser misionero. En mi iglesia no se hablaba de misiones, yo no sabía de misiones. Supe de gente que había llegado, o sea, misioneros, conocí algunos, pero en mi iglesia no se hablaba de misiones. Fue Dios guiando mis pasos y recuerdo que en el 85, plantando iglesias en la sierra de Querétaro, ya había yo salido y sido enviado de mi iglesia, y en el año 85, en la serranía, en las montañas de Querétaro, plantando allí iglesias, llegó un joven para decirme: oye, estaba en un instituto en Morelia, un instituto de misiones, y cuando dijo la palabra misiones, algo saltó en mi interior. Y esa noche le hice tantas preguntas y fue como, pues Dios estaba moviendo. Estuve 1 año y medio, 2 años ahí en Querétaro, hasta que por fin me fui a Morelia en el 87. Llegué a la iglesia allí, Vida Abundante, y entré a un instituto y fue como supe del tema de misiones, el mundo musulmán, y en el 89, diciembre del 89, en el instituto conocí a mi esposa. En el 89, en 91 es cuando la iglesia ahí en Morelia, con la familia Speaker, pues nos enviaron para trabajar en el mundo musulmán. Pues en pocas palabras, un poco fue esto lo que sucedió. La verdad es que entiendo que cuando Dios pone un llamado, el llamado es de Él. Si Él quiere llevarte a la China, Él lo va a hacer. Tú nada más necesitas ser fiel donde te ha plantado. Yo fui fiel en mi iglesia. Mi padre, recuerdo que me llevaba a los pueblitos a compartir. Él era médico, entonces daba consultas gratis, le predicaba a la gente y a mí me permitía, me decía: predícale a los niños, y era fiel ahí, era fiel en mi iglesia, y creo que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo será, y yo empecé siendo fiel y Dios fue guiando mis pasos, pero creo firmemente que pues simplemente soy fruto de la obra de pioneros. Ahora lo que he hecho en estos años es obra pionera en países necesitados, pero lo que sucedió en México hace años, el que Dios envió gente, extranjeros, como decías, los misioneros eran anglos, eran gente de piel blanca, altos, y nosotros pues creo que no era el momento de salir, pero creo que esos misioneros no solamente oraban por conversión, sino que también como cristianos pudiéramos tomar esa responsabilidad. Y pues eso es lo que ha pasado, que Dios pues ahora nos ha considerado para seguir
colaborando en la extensión de su reino. Sí, cuando yo era niño viajamos por el lado norte de los Estados Unidos con mi papá y cantamos cantos en español. Mi papá tocaba la guitarra, mi mamá el acordeón, yo tocaba las maracas a veces y luego mi papá llevaba una bandera de México y hablaba de la necesidad en México y dijo que muchos mexicanos viven y mueren sin escuchar el Evangelio de Cristo Jesús ni siquiera una sola vez. Y él a veces con lágrimas hablando de la necesidad en México. Yo todavía me acuerdo su pasión por las misiones y recaudando fondos para iglesias y para pastores y es, yo creo que ahora es hora para México y para Colombia y Nicaragua y Guatemala también mandar misioneros a otros países necesitados. Y yo te he visto a ti hablar de la necesidad en otros países y también con lágrimas y también de los que nunca han escuchado el Evangelio, porque creo que es el mismo latir de tu corazón, ¿no? Los que nunca han escuchado. Uh, y ¿cuántos son? Son como 2.000 millones, ¿verdad? Que todavía no han escuchado. Estamos hablando de una cuarta parte, casi 2.000 millones de personas que nunca han oído. Y creo que es el mismo clamor, o sea, hemos visto la necesidad, lo que hacía tu padre, pues es algo que lo estás viviendo. Para mí no es justo cuando hablo de la necesidad, no es justo que la gente pase a una eternidad sin haber oído el mensaje ni una sola vez en su vida, que pasen una eternidad sin Cristo, sin haber escuchado, y yo creo que es el tiempo y Latinoamérica necesita levantarse y mirar los ojos y entender que es nuestro tiempo también para hacer esta labor. Así como gente fue fiel en ofrendar para que otros vinieran y nos bendijeran, pues de gracia recibimos, necesitamos dar de gracia. Y creo que sí, para Latinoamérica es el tiempo para levantarse y empezar a ver la necesidad más allá de nuestra propia necesidad. Hemos sido bendecidos en grande manera. El Evangelio, pues hay necesidad, pero no se compara con la necesidad de otras Sí, naciones. no, hay tanto trabajo que hacer en el mundo y a veces solo vemos la necesidad de nuestra vecindad y nuestra colonia y aquí en Texas y sí hay mucha necesidad, pero Dios también nos quiere mandar a las naciones, a los que nunca han escuchado, más allá de nuestros linderos y fronteras. Y sí cuesta dinero y cuesta comodidad y ustedes tenían que entrar en lugares con comidas raras, ¿verdad? Y costumbres Sí, distintos. Uh, me sí, hablaste un pues poco de, de algunas de las diferencias, ¿verdad? En algunos lugares donde ustedes se fueron. sí, que fue lo que vivieron los misioneros que llegaron, por ejemplo, a México. O sea, nuestra comida, nuestras expresiones, nuestras rarezas. Entonces, pues eso nos ha tocado. Por amor a ellos hemos tenido que aprender a comer como ellos comen sus comidas. Eh, yo contaba una parte de la cultura, por ejemplo, amistades entre hombres, pues poder entrelazar los dedos con tu amigo, su mano y Mm. caminar horas. Y esto es sinónimo, símbolo de una amistad y yo Uh, sudaba y sigo sudando cada vez que me tomo de la mano de alguien no pero puedo bueno, imaginar a un mexicano así, solo un por macho Cristo, ¿verdad? mexicano. Solo por el Evangelio de Cristo. Sí, Wow. no lo haría de otra manera. Wow. Cuéntame una de las historias que a mí me gusta mucho es la historia, porque muchos creen que no, pues los latinoamericanos no tienen aceptación como los gringos, como los norteamericanos, pero nos has hablado de que a veces en algunos lugares tienen mucho afecto para los mexicanos. Y cuéntame esta historia de que, de un, no sé, de un oficial que había visto la novela, era de Guadalupe, ¿no? Pues está la novela de Guadalupe, está la primera historia fue con Andrés García, un artista. Eh, la verdad es que Dios pone gracia y Dios abre puertas y por ejemplo,
en el norte de África, muchos de los países han jugado el Mundial en México y los jóvenes se acuerdan de sus países jugando en esta nación y nos identifican. Pero hablando de esta novela, por ejemplo, Guadalupe, en una madrugada yo me levanto y audiblemente escucho la palabra Azza y a mi profesor de árabe le comento, oye, ¿qué significa esto? Y él me dice, porque se extrañó y dice, bueno, ese es el nombre del pueblo de mi familia, el pueblo de mis abuelos y el pueblo de mis padres, y está en tal lugar. Le digo, ¿crees que podríamos ir y conocer? Porque sabía que Dios tenía algo para ese lugar. Entonces él me dijo, sí, y si organizamos el viaje, yo recuerdo que puse mucha literatura, porque hay personas que se encargan yo lo hice al principio, el meter literatura, Biblias, videos de la película de Jesús en árabe, y pues esto es delicado. Con una Biblia con la que te agarraran en árabe, te podrían encarcelar por 25 años, hace 30 años cuando comenzamos a hacer esto, y metí mucha literatura en el coche, fuimos hacia el pueblo y bueno, viajamos todo, era hacia el desierto, y fue un viaje muy largo, llegamos 11 de la noche, no, hay mucho control policíaco, entonces en la entrada del pueblo nos detiene un retén policíaco y les extraña que mexicanos, o sea, en su vida habían visto mexicanos y menos en esa región. Entonces me llevan con el comisario, a mi amigo lo maltratan porque pues se les hacía raro que estuviera con nosotros, y pues hablando con el comisario me hace preguntas por casi hora y media y por fin dicen, no pueden entrar aquí, no les permito entrar, sin saber que en ese momento su mujer, la mujer del comisario, estaba llegando al coche donde estaba mi esposa y empieza a hablar en árabe con ella y le pregunta, ¿cómo te llamas? Anesmitic. Y me llamo Guadalupe. Y cuando le dice que mi esposa se llama Guadalupe, empieza a gritar, ¿y cómo que Guadalupe? Y México, de México. Y bueno, se alegra tanto que agarra a mi mujer y a mis hijos y los lleva al pueblo. Y entonces viene un hombre, un policía, y le dice al hombre, tu mujer se ha llevado a la mujer de este hombre al pueblo. Y salimos y se escuchaban los gritos de la mujer, eran 12 de la noche, los gritos de esta mujer despertando a sus vecinos, porque ahí estaba Guadalupe de México. El hombre que no nos quería dejar, le dijo al hombre, al policía, pues revisa el coche para ver si no lleva nada peligroso. Y iba hacia el vehículo, yo empecé a orar, Dios, pues tú puedes hacer un milagro, así como le das vista a los hombres, tú puedes. Y entonces el hombre abrió la cajuela, tomó las Biblias y no sé qué fue lo que vio. Vio, cerró el coche, fue y le dijo, ¿está todo bien? Entonces el hombre me permitió entrar al Wow. pueblo, pero por Wow. la mujer. Ya después, bueno, para entender, estaban pasando la novela Guadalupe, era un Wow. exitazo. El rey de este país se llevó a la protagonista de la novela y en los pueblos o en las ciudades donde se presentaba eran multitudes, eran Mm. multitudes. Entonces, pues Dios da gracia y Dios pone, y la verdad es que yo siempre he dicho que nos ha dado una gracia muy especial en estos países Dios, y aún estas situaciones, pues Dios las ha usado para abrirnos puertas increíblemente. Wow. No, es increíble que donde Dios te guía, Él provee y Él abre puertas. O sea, Él es el que te envió y pues le toca a Él abrir las puertas. ¿Cierto? Esa es Usando una realidad. novelas de México. Wow. Pues, otra pregunta, Oscar? Si hay un joven que nos está viendo, una señorita, y dicen, pues yo también he leído de Hudson Taylor y yo también he pensado en ir a las naciones y quiero
hablar a los que nunca han escuchado de Cristo y también tienen el mismo llamamiento. Vamos a suponer que tienen 17, 18 años de edad, pero piensan, pues, ¿de dónde va a venir el dinero y cómo voy a poder pagar todo? ¿Qué es lo que puedes decir a ellos? Pues que empiecen a dar pasos, empiecen a dar pasos. O sea, el trabajar en las misiones, no todos irán, pero sí podemos hacer mucho por las misiones. Podemos orar, podemos ofrendar y están los que van a ir. Si alguien ha sido llamado a ir, esta carga que Dios pone, ese llamado no lo vas a poder apagar, va a ir creciendo. Entonces yo te diría, sé fiel en tu iglesia, compártelo con tus líderes. Si tienes 17 años y en tu iglesia pueden, con el permiso de tu líder, de tus pastores o tu pastor, ver si puedes hacer un viaje a corto plazo para que Dios vaya confirmando. Luego, prepararte, es importante prepararte, pero puedes hacer mucho orando, ofrendando, algo, lo poco que puedas hacer, pero también yo diría que mucho del trabajo que hacemos los misioneros simplemente es en prioridad el compartir tu fe. El estar es algo que tenemos allí, el querer que alguien más pueda conocer a Jesús. Entonces, esto debe estar sucediendo en tu vida. Debes estar compartiendo tu fe, discipulando, aprendiendo esto, porque es algo que vas a hacer buscando maneras creativas para compartir la fe y seguir orando, creyendo que Dios cumplirá su propósito. Entonces, conforme vas hablando con tus líderes, pues hay maneras de ir viendo cuáles son los requisitos para poder llegar al campo. En nuestra agencia, pues tenemos, por ejemplo, los 10 pasos para llegar al campo. Entonces, es ir viendo qué es el sentir, hacia qué lugares, con qué personas Dios te está llamando, pero se puede hacer mucho desde donde estás. El prepararte es importante, tu comunión con Dios es mucho, muy importante. Entonces, esto es la base, tu relación con Dios y Dios se encargará de ir. Para Él no es imposible. Yo he visto testimonios en mi vida, lo he visto, pero también en otros tantos he visto cómo Dios se encarga de abrir puertas, de apoyar, sostener. Él, él es experto porque el llamado es de Él, el deseo de que las naciones reconozcan es de Él y pues Dios puede abrir puertas. ¿Tu organización Ve a las Naciones, hay algún sitio web donde pueden ir y buscar más información? Sí, ahora por las redes, Instagram, Face, pueden escribirnos ahí a Ve a las Naciones, y podemos estar en contactos inmediatamente con ellos. Sí, voy a poner los sitios ahí en los comentarios debajo de esta entrevista para los que quieren mayor información. Y sí hay manera de llegar al campo misionero, sí hay manera, Sí, si uno tiene ganas y tiene un llamamiento y realmente no hay nada más ah, importante que estar dentro de la voluntad de Dios. O sea, cierto. porque también hay muchos tiempos de diversión, ¿verdad? Allá no es puro trabajo y sufrir. No, 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 no. Anímense. Esteban me ha hablado de las pizzas ahí, de donde ustedes están, cerca del Hay mar unas o muy buenas algo que así, ¿no? no Este, son un aliciente para llegar aquí. no, a veces pensamos que el servir a Dios es puro sufrimiento y dolor y llanto. Y a veces sí, pero también Sí, hay pero la momentos de... mayoría de veces hay y mucha satisfacción de poder servir a Dios, amar a Dios y mostrar ese amor al necesitado. Ajá. Bueno, en los últimos momentos que tenemos, Oscar, cuéntanos un poco de lo que Dios te está diciendo en medio de esta pandemia mundial. Todos estamos ahora en la misma tormenta de ese coronavirus y experimentando cambios radicales en nuestras vidas. Y a veces la gente busca una palabra de ánimo, de esperanza. Cuéntanos lo que Dios te está diciendo. Pues algo que ha estado
muy presente y Dios me ha impactado con esto es, aunque Dios no es el culpable del coronavirus, Dios está en esto. Dios está queriendo hacer algo en nosotros. Por amor a nosotros, Él nos está dando este tiempo de oportunidades. A veces crisis significan oportunidades y es un tiempo para que podamos crecer en nuestra relación con Dios. A veces hemos dicho, si tuviera tiempo, buscaría más a Dios, si tuviera tiempo. Y hoy que tenemos mucho tiempo, eh, muchos hemos pasado días, semanas, meses enteros en confinamiento. Entonces es un tiempo donde necesitamos conectar como nunca con Dios, conectar con nuestros seres queridos. Eh, necesitamos aprender a ser, por ejemplo, familias. Eh, yo sé que familias ahora mismo están luchando por el tema de, bueno, los hijos, tenerlos ahí todo el tiempo, pero creo que es una oportunidad única para que aprendamos a ser familias y podamos crecer en comunicación y crecer en amor y podamos ayudarnos como familias. Entonces, son oportunidades que Dios nos da. Creo que hemos aprendido a ser iglesia, eh, pero este es un tiempo para ser iglesia. La iglesia es más allá que cuatro paredes y aún donde Dios nos ha puesto, podemos ser la iglesia y podemos aún impactar la iglesia. Hoy como nunca, la gente me ha buscado a través de los medios y he estado discipulando, he estado aconsejando a muchos que han necesitado de un oído, de quien les escuche y la verdad que he tenido oportunidades como nunca para compartir mi fe o para escuchar, aconsejar. Entonces hemos podido ayudar a muchos. Entonces es un tiempo muy especial de Dios para nosotros. Ahora, al principio yo me quise preocupar, yo me quise angustiar. Al principio del confinamiento aquí en España, estábamos enfermos como de gripe, mi esposa y yo, y bueno, la mente empezó a querernos jugar mala pasada y a tener pensamientos de preocupación, pero llegó un momento donde sentí claramente o tuve un sueño de algo que sucedió en Marruecos. En Marruecos recuerdo que un policía me dijo, yo sé que ustedes, ¿quiénes son ustedes y qué es lo que hacen ustedes? Y él me dijo, ustedes son misioneros. Me acuerdo que era un policía y me lo dijo así. Y los voy a estar vigilando y por 2 o 3 noches yo no dormí. Estaba angustiado, tenía pesadillas, pero llegó un momento donde Dios vino y me dijo, Oscar, nunca se te olvide que yo estoy a tu lado y que yo estoy contigo. Y una noche me levanté en la madrugada y yo pude ver destellos de luz alrededor de mi casa. Eran como ángeles alrededor de mi casa protegiéndola y, ¿sabes? Se esfumó todo miedo. Hoy en este tiempo de pandemia he recordado, si Dios dio lo mejor por mí, por amor, a su Hijo Jesucristo, si Él ha hecho lo máximo, algo que no se puede hacer ni pagar, que es la salvación, si Él lo hizo por amor a mí, ¿cómo no me va a cuidar en este tiempo? ¿Cómo no va a preocuparse por mis necesidades? Entonces, yo he estado recordando pasajes como, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero ¿cómo no voy a tener cuidado de ustedes cuando yo cuido a las aves del cielo y los alimento y visto? ¿Sabes? Dios nos ama tanto y Dios está a nuestro lado y Él no nos dejará ni nos Sí. abandonará. Nos ama tanto y Él estará a nuestro lado. Así es que yo estoy disfrutando con mi esposa. Hemos tenido tiempos de oración juntos. Siempre habíamos dicho y habíamos visto que en los tiempos que nos uníamos en oración, cosas pasaban, pues hoy que hemos tenido tiempo decidimos, una de las cosas que decidimos fue juntarnos para orar juntos y han sido tiempos preciosos. Creo firmemente
que Dios no nos abandonará, que Dios está a nuestro lado, que Amén. Él va a ser nuestro protector, nuestro proveedor, que necesitamos entender que su amor es perfecto y que si Él nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Él es real, su amor es real y podemos descansar en esto, en que Dios no cambia. A Él este tiempo no le ha venido de sorpresa, no No, se ha asustado, Él sigue teniendo el control, Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo nuestro Dios, nuestro sí, Padre, nuestro amigo y Él sí. estará con nosotros. Amén. Amén. No, así es. Gracias por esta palabra de ánimo. Y sí es cierto que pensamos en el pasado, en cuando Dios nos ayudó en momentos de crisis, y es el mismo ayer, hoy, para siempre, ¿no? Y ¿Cierto? va a estar con nosotros. Pues Oscar, es un placer estar contigo. Te admiro tanto. Gracias por todo lo que has hecho para la iglesia y alcanzando al mundo para Cristo. Y ya tienen nido vacío, ¿verdad? Tus hijos ya están casados y viven Estamos en en el México. nido vacío, sí, ya han volado los hijos, pero pues gracias a vosotros, Jim. Gracias por también su amistad, su cariño, su apoyo. Les amamos, les apreciamos muchísimo y a toda la familia pues les llevamos en el corazón. Y quiero decir a los de nuestra iglesia, la iglesia bíblica, que Oscar es uno de los misioneros que apoyamos con dinero cada mes. Y si ustedes quieren apoyarlo también, ahí está en Facebook, ahí está en Instagram, como dijo. ah, Mándenme un mensaje privado y yo les doy la información que necesitan para mandar algo a él para ayudarle con su ministerio allá en España. Y estamos muy orgullosos de ustedes, Oscar, y gracias porque son nuestros amigos. Yo me acuerdo que teníamos una comida muy especial, comida italiana aquí en McAllen, cuando escuchamos con mi esposa y ustedes, escuchamos su ¿Cierto? historia de amor, su historia romántica, y fue un tiempo muy bonito. Y ojalá que puedan estar con nosotros en McAllen una vez más. Esperemos que así sea. Esperemos que sea pronto. Mira, Gracias. terminando nuestro tiempo, ora por nosotros, ora por los que están sufriendo mundialmente con este coronavirus y también por los que se sienten un llamado de ir a las misiones. Y vamos a terminar en oración, orando a Dios. Claro que ¿Okay? sí. Señor, te doy muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por personas que amamos y apreciamos, Señor. Y Padre, yo pido una bendición muy especial por la iglesia bíblica ahí en McAllen, Señor, por Jean, su familia, por la familia. Oh, Señor, gracias por lo que tú has hecho a través de ellos, Señor, y en ellos. Y Padre, y en este tiempo pensamos mucho, Señor, en la iglesia, en la iglesia, en McAllen, Señor, y en los muchos lugares donde tenemos amigos en esa región, por ejemplo, Reynosa, Señor, y Padre, por cada persona que también ha estado aquí escuchando. Y Dios, yo te pido que en este tiempo ellos puedan conocerte y verte, Señor, y sentir tu presencia, y sentir tu apoyo y tu cariño y tu cuidado, Señor. Eres un Dios tan bueno. Y Dios, si estamos en tus manos, Señor, podemos estar seguros, protegidos. Y toda angustia, yo pido que toda angustia y preocupación por el futuro, Señor, se disipe al pensar en que tú has estado en nuestro pasado, estás en nuestro presente y que tú estarás en nuestro futuro y no nos abandonarás. Y también oro por aquellos, Dios, que han sido llamados o tienen un llamado o sienten, Dios, yo te pido que tú les guíes, así como lo hiciste conmigo y mi esposa. Señor, guíe sus pasos, les guíes a tomar las decisiones y yo sé que tú les sorprenderás, Señor, y que tú, oh Dios, cumplirás su propósito, como lo dice el Salmo 138:8, porque tú llevarás a cabo tu propósito, el propósito que tienes para nuestra vida. Señor, asómbrale, Señor, y bendice a Jane, su familia. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.